Bienvenido a la educación para la nueva economía. Inetway. Bienvenidos empresarios de América Latina. Para este programa de GoGether tenemos como invitado a nuestro nuevo diamante, José Bobadilla. Gracias, Sonia, por invitarme a este programa que puede ayudar mucho a los empresarios de América Latina. José, para ti el tema del programa educativo es bien importante. Háblanos sobre este tema. El negocio que nosotros tenemos es una actividad empresarial, la más importante del mundo, tiene todas las características de respaldo en la corporación, de los mejores productos, de los mejores desarrollos, de una historia tremenda de 50 años de solidez en el mundo. Yo evidencié que aquí había un gran negocio porque tiene un programa educativo muy estructurado y ese fue el que me hizo a mí tomar la decisión de hacer ese negocio. Yo creo que es importante porque si hay una buena o mala educación, eso determina el futuro de los seres humanos. Y cuando yo examino el programa educativo que tiene este negocio, lo que llego a la conclusión es que es lo más importante que yo he conocido. Yo vengo del mundo universitario, he trabajado por más de 8 años como rector de una universidad y he trabajado en el mundo académico por el tiempo que he estudiado y después ya como dirigiendo una institución universitaria. Cuando conozco el programa educativo de e-comercio, encuentro que es muy importante para desarrollar el negocio porque toma a las personas y las transforma, hace una transformación profunda de los seres humanos y les hace creer en sí mismas, les hace evidenciar posibilidades y las hace tomar el control de su. Una de las grandes sorpresas que yo encontré, yo entro como todas las personas a pegarme, digamos, a ese programa educativo porque me parecía siempre que la educación era importante. Cuando yo entro, encuentro que tiene 3 características esenciales. Yo lo he venido estudiando, he venido beneficiándome de él. Esas 3 características son, primero, que es un programa continuo, y eso es muy importante. Esa es una diferencia fundamental entre la educación tradicional y este programa educativo, y es que es continuo. La continuidad radica en que desde que una persona entra al negocio empiezan a educarla y esa educación nunca termina. La persona cuando puede estar ya muriendo, pero la persona tiene la posibilidad de estar estudiando y tiene la posibilidad de estar creciendo. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el modelo educativo tradicional es un modelo que no es continuo. Las personas estudian carreras y terminan las carreras y cultural y psicológicamente esas personas creen que están ya acabadas, que son productos terminados y difícilmente ellas creen que tienen que seguirse educando hacia el futuro. Normalmente terminan las carreras y las personas salen a buscar qué hacer, pero no hay la concepción profunda de que tienen que educarse durante toda la vida. Aquí de entrada el programa educativo nunca le dicen que es por 3 años, a nadie le dicen que por 6 meses, a nadie le dicen que es por 5 años y a nadie le dice que se va a graduar, porque lo que se busca es el éxito, es el crecimiento de las personas. Una segunda característica que tiene ese programa educativo y que me parece definitiva es que es coherente. La primera característica es continuo, la segunda es que es coherente. La razón número 1, la cual me sorprendió a mí, es que los maestros que educan en el negocio tienen el resultado en la mano. Los exitosos que educan en el negocio son los únicos permitidos por el equipo educativo para que eduquen a otros, y eso es determinante en un programa educativo. Entonces a mí me sorprendió ver que yo fui a un seminario y los que me hablaban en ese seminario eran diamantes. O sea, eran libres financieramente y ellos me estaban enseñando a mí a ser libre financieramente. Entonces, obviamente, cuando yo escucho a alguien que tiene el resultado, eso me da confianza, eso me da fe, porque ella es una persona que tiene las mismas capacidades que yo y entonces yo creo que yo también lo puedo lograr. Y eso en educación, desde el punto de vista pedagógico, es determinante, que la persona que eduque a otros tenga los resultados de éxito que está transmitiendo a las otras personas. Yo cuando conocí el mundo universitario me daba cuenta que habían profesores, por ejemplo, que enseñaban administración de empresas y nunca habían tenido ninguna empresa. Entonces le enseñaban a los estudiantes a montar empresas, pero ellos jamás habían tenido la oportunidad de tener una empresa, ni nunca la querían tener además. Y entonces encuentras tú profesores de finanzas, por ejemplo, que enseñan finanzas a los estudiantes y ellos están quebrados financieramente. Y entonces tú encuentras profesores que enseñan éxito, que hablan de éxito, pero ellos no lo tienen, que hablan de dinero, pero ellos no lo tienen, que hablan de empresas, pero ellos no lo tienen. Y entonces ese es uno de los fracasos importantes del modelo tradicional. ¿Por qué? Porque los muchachos, como tienen ese espejo
en sus profesores, ellos terminan duplicando a sus profesores. Y eso empieza a generarse una ola de pobres que educan a pobres, que educan a pobres, de pobres que educan a pobres, que se educan entre los pobres, y todos terminan siendo pobres. Entonces, por eso tú encuentras gente que les cuesta tener resultados financieros importantes, porque el reflejo y el espejo que ellos han tenido durante todas sus carreras por 20, 30 años de estudio ha sido de incoherencia. Y el último pilar que tiene este negocio es que es humanista. Y el humanismo radica en que el centro de todo el modelo educativo es el ser humano. No es el conocimiento, no es el horario, no son los útiles, no son los maestros, no son los esmeraldas ni los diamantes. Es el centro de todo el ser humano, es la persona que viene a educarse. Entonces, 1, le respetan hasta la decisión de si se educa o no. 2, le respetan hasta cuándo quiere educarse. 3, le respetan el tiempo, porque el programa educativo no tiene horarios. Lo hace la persona en su casa, lo hace cuando se levanta, lo hace cuando se acuesta, lo hace al mediodía. No tiene un horario. Este modelo educativo lo que hace es crearle a la persona una inteligencia superior desde lo emocional, le genera esperanza, le genera valores, le genera principios, y todo lo orientado a la educación está basado en los valores intrínsecos del ser humano, ni siquiera en el intelecto, sino en los valores intrínsecos del ser humano. Si nosotros observamos, por ejemplo, escuchando o leyendo, cuando uno lee lo que escribió Einstein, por ejemplo, dice Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento. Lo que lleva a Einstein a descubrir la teoría de la relatividad es la emoción, no es lo que él sabía de física. Es la emoción, es el deseo de hacer algo nuevo, es el deseo de descubrir una teoría nueva, era el deseo de superar al maestro que había antes que él. Lo que lleva, por ejemplo, a Newton a descubrir la teoría, la gravedad, todo el tema de la gravitación, es porque él quiere progresar frente a lo que había antes. Lo que lleva a Galileo Galilei a perfeccionar el telescopio de Hans Lippershey y ver las estrellas y decirle al mundo que el centro del universo no era la Tierra, que estaban equivocados y que llevaban 2000 años equivocados. Entonces, fíjense que allí prácticamente no hay juego de intelecto, lo que hay es un juego de emocionalidad. Y si uno examina, es el deseo de superar, es el deseo de traspasar las barreras, es el mismo deseo que tiene el atleta olímpico de superar la barrera de los 100 metros, es el mismo deseo que tiene el ciclista de correr el Tour de Francia y ganarle al otro, es el mismo deseo del Guinness Record de superar. O sea, el ser humano desde que está en la faz de la Tierra siempre ha tenido el deseo de ser mejor, el deseo de crecer. O sea que lo que impulsa a los seres humanos no es el intelecto, es la emoción, y paradójicamente la emoción es la que no se educa. Y ahí hay un elemento fundamental que se llama la capacidad de soñar. La capacidad de soñar es un elemento emocional. Y si ustedes examinan, esa es una diferencia importante. El sueño, por ejemplo, está prácticamente vetado en la educación tradicional. Tú estudias 20, 30 años en la educación tradicional y normalmente a ti nunca te hablan de sueño. Nunca tú ves a un profesor hablándote de que es importante soñar. Nunca te hablan de que es importante soñar porque ese elemento es casi cursi en la educación tradicional. Y si tú examinas todo el progreso de la historia de la raza humana, tú encuentras que los únicos que han transformado el universo han sido los soñadores. Entonces, si los soñadores han sido los que se inventaron la física, la química, la matemática, la astronomía, la música, la literatura, los que han dado los grandes avances han sido los soñadores, ¿por qué la educación no habla de sueños? Me llama la atención eso porque uno de los elementos importantes, la diferencia de los seres humanos con los animales, es que los seres humanos se difieren en que los seres humanos somos soñadores. Los animales no sueñan. Los animales vienen programados genéticamente para repetir lo mismo que ha hecho su especie a través de miles de años. La abeja repite el mismo panal, la hormiga repite el mismo hormiguero, el cerdo repite el mismo comportamiento de los otros animales. Y entonces, si la diferencia de los seres humanos con los animales es soñar, quiere decir que un modelo educativo que no nos enseñe a soñar no nos está humanizando, sino que nos está animalizando. Cuando yo entré a este programa educativo y encontré que el centro de todo el programa educativo era hablar de sueños, era volver a poner a la gente a soñar, era diciéndole a la gente, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes construir el futuro que tú quieras, tú puedes aprovechar este vehículo y cambiar la historia de tu vida, tú puedes imaginarte un futuro mejor. Ahí me di cuenta que estaban humanizando al ser humano. Y
los sueños son emocionales, ese es un elemento. Otro elemento como ejemplo es la confianza. Si tú te das cuenta, los Estados Unidos de América en estos momentos han entrado en una recesión. ¿Qué es la recesión? Carencia de confianza en la economía. No es que no tengan dinero, lo que pasa es que no quieren invertir el dinero. Los bancos no quieren prestar. ¿Por qué no quieren prestar? Porque no tienen confianza. ¿Por qué no quieren comprar finca raíz? Porque no hay confianza. ¿Por qué no hacen negocios como antes? Porque no hay confianza. O sea que el elemento, por la confianza se cae la bolsa de valores de Nueva York. Por la confianza, imagínate, la confianza no es intelectual, es emocional. Y entonces si la confianza es la que es capaz de mover la economía del mundo, ¿por qué no se educa en la confianza? El éxito económico y el éxito en todas las etapas de la vida radica en la confianza. La confianza que la familia le tiene a uno determina el éxito que uno tiene con la familia. Si uno no es confiable, ni la misma familia lo apoya. O sea, ¿qué quiere decir? Que la confianza es un factor determinante en el progreso de los seres humanos y nunca se enseña. Entonces, una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que este modelo educativo de e-comercio moldea la confianza de las personas. Cada vez nos enseñan mediante CDs, mediante seminarios, mediante convenciones, mediante libros, mediante la asociación, nos enseñan que tenemos que ser personas confiables, no solo para ese negocio, sino para todo lo que hagamos en la vida. Claro, cuando una persona se vuelve confiable, puede progresar en todos los aspectos de la vida. Y ese es un elemento. Este negocio educa en valores, en volver soñadores, en el valor de la imaginación, en el valor de la confianza, en el valor del perdón, en el valor de la asociación, que es fundamental. Uno de los elementos que me gustó de este negocio es que cuando yo entré me empecé a asociar con gente rica. La gente que te educa es gente rica, es gente que tiene lo que uno quisiera tener. La educación que yo había tenido me asociaba era con gente que no tenía los resultados. Entonces, obviamente, si las personas se asocian, si una persona se asocia con gente que viola la ley, esa persona le da por violar la ley. Si una persona se asocia con gente fumadora, se quiere volver fumador. Igual, si una persona se asocia con gente rica, se quiere volver rico. Si una persona se asocia con gente pobre, se quiere volver pobre. Porque Dios los hace y ellos se juntan, dice el dicho. Entonces tú encuentras, claro, si una persona es educada en un medio pobre, donde no ve resultados, la persona lo único que va a duplicar es pobreza. Este modelo de negocio tiene la facultad de asociar a las personas con gente que tiene resultados de abundancia y entonces eso se pega en las otras personas. Por eso crea como una especie de ambiente donde hay muy fácil la posibilidad de la duplicación, porque las personas siempre están viendo resultados y siempre están viendo posibilidades y siempre están viendo coherencia y siempre están viendo progreso. Otro elemento importante es que cuando uno se asocia en este negocio, uno encuentra gente que no se queja, gente que no habla de pobreza, gente que no te habla de crisis, gente que no te habla de fracaso, gente que no te habla de pérdida. Acá siempre te van a hablar de ganancia, de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de amistad, de perdón, de valores, de familia, de crecimiento. Entonces, obviamente, si te están hablando todo el tiempo de eso y tú lo vives, a ti eso se te va pegando y te dan ganas de ejercerlo. La diferencia entre una persona que es empresaria y alguien que no es empresaria es la actitud. Por ejemplo, la persona que nunca ha sido empresaria, no importa que haya estudiado administración o que haya estudiado negocios, es que esa persona normalmente viene llena de miedo. A ella le da miedo arriesgarse y el riesgo es emocional. Como nunca ha sido educada en emoción, no ha tenido inteligencia emocional alrededor de su educación en general, esa persona vive llena de miedo. Por eso se ha ido a estudiar una carrera, porque la persona no realmente, si quisiera ser empresaria, creo yo que no se iría a hacer una carrera, porque si usted examina, los más grandes empresarios del mundo no han estudiado carreras. Para ser empresario no se requiere información intelectual, se requiere tener valores de empresario, y eso no lo enseñan en el sistema educativo tradicional. Entonces, ¿por qué es importante un programa educativo? Porque este programa enseña valores para ser empresario.
Valores que uno no trae para ser empresario. Todo el negocio aquí es quitarse el miedo. Todas las personas vivimos llenas de miedo. Nosotros vivimos con el miedo. Miedo a arriesgarnos, miedo a ser el oso, miedo a quedar mal, miedo a que nos vaya mal. Siempre pensamos en qué pasa si nos va mal. O sea que llevamos mucho miedo por dentro y esa es la razón número uno porque la mayoría de personas no son empresarias. Resulta que el miedo es el aliado número uno de la pobreza. O sea, el miedo y la riqueza no la van. El miedo y la riqueza no la van, entonces la pobreza se alía con el miedo. Y si tú observas, por ejemplo, cuando el mundo del empleo es un mundo que lo explota el miedo. ¿Por qué uno se vuelve empleado? Yo fui empleado durante 8 años. ¿Y por qué no era empresario? Porque me daba miedo. O sea, que yo era empleado era porque no podía hacer otra cosa. Cuando este programa me educa y me saca el miedo, a mí se me ocurre lanzarme a ser empresario. Entonces, ¿por qué es importante el programa educativo? Porque te va a sacar el miedo. El miedo siempre vive con uno. Lo que pasa es que el programa educativo lo minimiza, lo arrincona. Cada vez que uno se educa emocionalmente en ese negocio, el miedo se aminora. O sea que todo el negocio en los seres humanos consiste, para ser empresarios, en quitarnos el miedo. Yo no le recomiendo a ninguna persona que sea empleada que se salga de los empleos. Cuando inician el negocio, me preguntan, ese negocio me parece muy bueno, yo me quiero salir del empleo, yo quiero dedicarme solo a esto. Yo le digo, prohibido. Porque esa persona no se ha sacado el miedo todavía. No le recomiendo tampoco, porque si esa persona ya se hubiera sacado el miedo, ya mínimo era platino en este negocio, o era esmeralda, o era diamante. La razón por la cual no ha calificado es porque tiene miedo. Entonces es muy recomendable que las personas se vayan sacando de a poquito el miedo y que valoren sus empleos, que se vuelvan buenos empleados, es decir, que hagan bien sus funciones, pero poquito a poco se van quitando el miedo. Y cuando se quiten el miedo, se quitan al jefe también. La excelencia, dice Aristóteles, no es un acto, sino un hábito. Y lo que busca este programa educativo es volver a la gente excelente. Y entonces, ¿por qué hay que pegarse al programa educativo? ¿Por qué es importante para un empresario? Porque le va a quitar el miedo y porque le va a generar el hábito de la excelencia. Y eso no se genera en un día, tiene que generarse en un proceso. Luego acá, si tienes un programa educativo que es altamente competitivo, que es diferente a lo que has hecho y aquí vas a construir el futuro, pues lo menos que puedes hacer es pegarte al programa educativo. Yo creo que si una persona no se pega al programa educativo, pues tiene muchas dificultades en generar un negocio próspero. Puede hacer un negocio minorista, pero no puede hacer pues un negocio próspero. Entonces yo les recomiendo a todos los empresarios que se peguen al programa educativo. Hay muchos casos de profesionales con una excelente actitud para educarse. Este tema de coherencia y práctica es fundamental, sobre todo en este negocio. Miren, cuando yo entré me sorprende que la persona se conecta al programa educativo, o sea que lo educan exitosos, pero a la vez le dan el negocio para que vaya practicando. No le dicen vas a conectarte 5 años y después le vamos a montar un negocio. Eso sería repetir el esquema tradicional. Acá lo que le dicen es se va a conectar a un programa educativo y ya le montamos el negocio. Empiézalo a practicar. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona cuando aprende y practica, aprende 2 veces. Y entonces esa persona tiene la posibilidad de aprender muy rápidamente. Una sorpresa tremenda en este negocio es que cuando la persona ingresa al negocio, le montan un negocio para que empiece a practicar. Entonces él ejerce el tema de aprender mediante el error. Aprende, practica y comete errores. Aprende, practica y comete errores. Entonces él mismo va viendo cómo es que él mismo tiene que superar los obstáculos, porque él mismo es el que está practicando. No otro por él, ni en piloto simulador, sino en la realidad. Me llamó la atención un libro que me leí de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y él explica que la pobreza y la riqueza tienen que ver es con la mentalidad que la gente tiene. Y eso pues como que reafirmaba mucho más lo que yo ya había venido sospechando que era por allí. Y entonces él dice que hay un cuadrante y que en el lado izquierdo del cuadrante están los empleados y los autoempleados. Y dicen los empleados o los autoempleados. Los empleados ya sabemos quiénes son y ya hablamos de que es un poco el valor que rige los empleados. Dice Kiyosaki, es el miedo a hacer otra cosa por sí mismos. Dice el valor que rige los autoempleados es un poco de libertad, pero realmente terminan siendo empleados porque ellos mismos son los que se proveen la seguridad social,
laboral, el sueldo, y para ellos es lo que quede es lo último que queda para ellos. Ellos primero tienen que pagar, si tienen un pequeño negocio, si son médicos, pues no tienen tiempo, ellos tienen que proveer a sus familias y ellos mismos no tienen jefe, pero ellos son su propio jefe, los clientes son sus propios jefes, o sea que realmente no tienen libertad. Ellos buscan libertad pero no la tienen. ¿Qué los hace estar anclados en ese cuadrante izquierdo? Lo que los hace estar anclados es la forma de pensar que tienen. Entonces dicen, en el lado derecho del cuadrante están los dueños de negocio y los inversionistas, y ahí es donde está la riqueza. Los dueños de negocio dice Kiyosaki, son personas que tienen más de 500 empleados. Si uno no tiene en una empresa más de 500 empleados, pues eso no está considerado como un negocio que te dé libertad. Y dice, y los inversionistas son aquellos que les sobra el dinero. Después de vivir bien les sobra dinero y entonces ese dinero ellos lo invierten. Y dice, todo el secreto para generar prosperidad radica en cambiarse de cuadrante. Si una persona quiere generar prosperidad y quiere ser rica, tiene que cambiarse de cuadrante. O sea, no es una cosa de yo quiero ser rico. Si tú no sabes cómo es el camino, no lo podrías lograr. Entonces, lo que dice Kiyosaki es el camino real para que una persona se cambie de cuadrante. Es la educación, dice él, no es simplemente una voluntad de querer o brincarse de cuadrante, sino educación. Entonces yo pues insto a las personas y los empresarios a que inicien el camino de cambiarse de cuadrante. Yo pienso que eso es como las manecillas del reloj, va dando vuelta y en la mente va ocurriendo un cambio que te va llevando hacia el otro cuadrante. Es una típica manera de pensar. Uno, por ejemplo, cuando está en el cuadrante izquierdo, uno piensa como pobre. En general los pensamientos son de escasez, no me alcanza la plata, hay crisis, no me va bien en los negocios, no me alcanza el dinero, etcétera, etcétera, no sé para dónde voy, se queja con todo el mundo. Esos son puros pensamientos de pobreza. Cuando te empiezas a educar y cambia la forma de pensar, te vas entrando hacia el otro cuadrante y entonces en ese camino vas empezando a hacer el negocio, y cuando llegas al cuadrante derecho es porque empiezas a calificar como esmeralda o diamante, o sea, te vuelves dueño de un negocio y ahí es donde empieza a generarse realmente la prosperidad. Infortunadamente en el mundo tradicional no hay modelos educativos que cambien a la gente de cuadrante. Por eso tú encuentras personas en la economía tradicional que montan negocios, trabajan unos años, se quiebran. Imagínate que la Cámara de Comercio tiene unas estadísticas donde dicen que el 95% de los negocios de las empresas que se montan se quiebran en los primeros 5 años. Pero nadie se ha puesto a investigar por qué es que se quiebran. La mayoría de la gente le echa la culpa a la economía, al modelo económico, a la falta de posibilidades, y eso no es real. Entonces las personas montan los negocios, duran 5 años trabajando en ellos, se quiebran, recogen lo que les queda, montan otro, vuelven y se quiebran, recogen lo que les queda, intentan ya con otro, y cuando ellos se dan cuenta que como que no funciona nada, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al país donde viven, y dicen, no, yo me voy para Europa, yo me voy para los Estados Unidos, y terminan en España, allá haciendo otra cosa, y no se dan cuenta que el problema no era ni de la economía, ni de la familia, ni del gobierno, ni del país donde vivían, sino que el problema era lo que ellos tenían en la cabeza. Entonces, como ellos se llevan la cabeza para allá, el problema sigue, pero en España. Entonces, eso que nos está diciendo, que si un país quiere tener riqueza, un país tiene que enfocar su educación en que la gente se cambie del cuadrante, de que se cambie de un cuadrante de empleado o autoempleado y que se vaya al cuadrante de ser empresario. Por eso yo insto a los empresarios de América Latina a que motiven a las otras personas que conocen a que se peguen a un programa educativo que en el fondo lo que va a hacer con ellos es cambiarlos de cuadrante para que logren no solo el éxito en ese negocio, sino en cualquier cosa que ellos pues emprendan en la vida. Inés Way.